No, ya sí, ahora sí, ya. Ya comencé a grabar, ¿ah? Pero Muy ojo, bien. no es la primera, no estás en la primera No, lámina. no, no estoy en la primera lámina. Claro, ponlo, en la primera. Retrocede. Tengo que retroceder y bastante. Entonces, Empieza de cero. Claro. No, pero depende de él. Ujú. 114 son Ya 100 y vamos. tantas láminas. Así es. Anda contando, pues. No te preocupes que ahí es la primera. Ok. Ahí está la primera, exacto, esa es la que vi también. Qué Bueno, bonito. ¿quién va a grabar? ya A está ver, grabando. graben, empieza. Ok. Carlos, ¿ya empezaste a grabar? Sí, Listo. Ok. Gracias, yo me retiro dentro de un ratito. Que les vaya bien. Ya, Que no les ya lo pise el quito. tren. Que sí les pise el tren. Bueno, les voy a relatar, intentando resumir lo más que pueda, lo que ha sido mi trabajo en el Programa de Educación Ambiental Marino Costero, PEAMCO, que fue creado y diseñado por mí desde la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada. Cuando en el año 77 yo me retiré de la congregación y retorné al Ecuador, no entré a la parte educativa. Prácticamente el campo educativo para mí lo retomé cuando me invita a la Armada a hacerme cargo del Departamento de Conciencia Marítima, y yo les propongo y les digo que no se puede crear conciencia si no es desde la educación. Entonces, educación para el mar. Debe reconocerse, lo leemos en la Cumbre del Río, que la educación, la toma de conciencia es uno de los elementos principales que configuran el proceso que permite a los humanos y sociedades desarrollarse plenamente en su capacidad. La educación es por eso de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible, aumentar la capacidad de las poblaciones en cuestiones ambientales en forma general. Hay cosas que están puestas y ustedes podrán después leerlas. Cuando me hago cargo del Departamento de Conciencia Marítima, a lo primero que tengo que entrar es a saber en qué berenjenal me he metido. Y la conciencia marítima es parte del poder marítimo. Este poder marítimo, que es la capacidad de una nación para poner a servicio del pueblo las potencialidades que tiene el mar, que el mar ofrece. Según Helen Bentley, poder marítimo es la capacidad de una nación para proyectar, digamos, en los océanos, en tiempos de paz, su poder económico, y en las épocas de emergencia, su movilidad de defensa. Conciencia marítima, entonces, según Alfred Thomas Mann, es la capacidad de un pueblo para darse cuenta del grado de dependencia que tiene del mar para su desarrollo y seguridad. Si ustedes ven el mapa de América, la parte que nos corresponde a Ecuador es una parte mínima. Vean ustedes más al sur lo que corresponde al Perú y van a entender cómo lo que mutatis mutandis he podido hacer aquí se podría también hacer y con mucho mayor allá en el Perú. Entonces, ¿qué es conciencia marítima? Es conocer la realidad marítima de la nación. Es decir, qué somos y qué tenemos. Es un reflexionar sobre la realidad marítima nacional y, por lo tanto, llegar a que el pueblo se identifique con el mar. Ese es el Ecuador que tenemos nosotros. En la parte continental, 283.651 kilómetros. En línea costera directo de frontera a frontera, más o menos 516 kilómetros. Y siguiendo todo el perfil costanero, tenemos Ecuador más o menos unos 1.400 y algo kilómetros. Mientras que la parte marítima
son más de 1 millón de kilómetros. Estamos hablando de prácticamente casi 5 veces más. Los espacios marítimos que tendríamos según la Convemar, tenemos aguas interiores, tenemos lo que es, digamos, la zona económica exclusiva del Ecuador continental y el que corresponde también al Ecuador marítimo en archipiélago de Galápagos. Teniendo en cuenta que por la cordillera de Cocos, nosotros tenemos límites marítimos también con Costa Rica. Entonces, el estado ribereño goza de un ambiente marino, costero, con multiplicidad de ecosistemas, recursos renovables y no renovables, que son característicos del mismo. Una riqueza ictiológica, forestal, turística, minerales en la zona costera, costa afuera en los fondos marinos. ¿Esto qué significa? Que tener costa nos permite desarrollar, por ejemplo, el comercio exterior sin dependencia de otras potencias marítimas. Construir puertos, zonas francas, crear compañías navieras, tener una flota nacional, legislar, investigar, desarrollo tecnológico, crear nuevos espacios, profesiones, entre otras muchas cosas más. Entonces, todo ese es el potencial en el campo marítimo que tiene una nación, hablando de lo que es el poder marítimo. Ahora, de la posición geoestratégica del Ecuador en el Pacífico, nace la riqueza de nuestros intereses marítimos. Estamos ubicados en la mitad del mundo, sobre la línea equinoccial. Por lo tanto, somos paso obligatorio de rutas comerciales hacia el norte y hacia el sur, y desde el norte y desde el sur. Y además de eso, estamos enfrentados, como también lo es el Perú, hacia lo que es la cuenca del Pacífico. Este fue un tema que intentamos desarrollar por mucho tiempo y lamentablemente no lo pudimos conseguir por intereses políticos tanto de la derecha como de la izquierda, y recién en este momento estamos volviendo a retomar la posibilidad de formar parte de, digamos, con Colombia, Perú y Chile, de ser parte de esta cuenca del Pacífico. Entonces, si queremos crear conciencia marítima, yo les propuse y les dije que debía hacérselo en varios niveles. Uno, que ya se estaba haciendo cuando yo llegué a la DGIM, que era el empresarial. Trabajar con las empresas navales, con el sector naval, el sector portuario y con el sector asegurador marítimo. Había que trabajar también con el poder político, es lo que significa el ejecutivo. O sea, quienes tienen poder para. Había que trabajar fundamentalmente, era mi propuesta, en el nivel educativo, y había que trabajar también con la población. Me estaba metiendo en un berenjenal que a Dios gracias pude salir. Con el nivel empresarial y naval, portuario y asegurador, me encontré con que ya había algunas actividades realizadas. Las jornadas nacionales de la navegación. Las primeras se habían hecho en el año 77, a mediados de año. Yo llegué en enero, esa era, no sabía nada de las acciones marítimas. Y el tema fue el transporte marítimo. Al año siguiente, en el 78, las segundas jornadas nacionales, se trataron aspectos del desarrollo marítimo. Yo me hago cargo al año siguiente, el 79, de la Dirección General del Departamento de Conciencia Marítima en la DGIM, y me corresponde organizar las siguientes jornadas. Y para poder organizar estas jornadas, se me dio el poder en esa época. Podía hacer llamadas internacionales a cualquier lugar del mundo, donde sabíamos que habían especialistas en temas. Inglaterra, Japón, Alemania, en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Un año para poder coordinar con los que iban a ser expositores, tanto internacionales como nacionales, y con el mundo el que iba a ser en nuestro mercado, por así decirlo.
porque cuando podían venir, tenía que coordinar cuando puedan venir todos los exponentes, pero puedan estar también los gerentes, los directores de las diferentes empresas en esa época habían aquí en el Ecuador. Las cuartas jornadas fueron sobre, en este caso, fueron las jornadas también, perdón, la anterior fue las terceras jornadas de la navegación en el mundo marino, y las cuartas se conjuntaron con las terceras jornadas latinoamericanas de legislación marítima. Al año siguiente de cada jornada, publicábamos el memorial. Era un año de trabajo de transcripciones, como ya pueden ustedes imaginar, porque no es lo mismo escribir para dictar una conferencia que para leer esa conferencia. En el nivel político ejecutivo, hicimos el Seminario de Ordenamiento Integral de la Zona Costera. Esto fue con las Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Esta comprensión de la importancia de lo que es el complejo geomarítimo, su posición geoestratégica, la potencialidad de los recursos y todo lo que se tenía, había que comenzar desde los niveles y los estamentos directivos superiores. Por eso, con las Naciones Unidas, el programa de desarrollo, hicimos un trabajo conjunto. Comenzamos el 79, el 80 ya en el 80 se aprueba el 5 de agosto el documento básico sobre el cual se va a hacer este seminario taller. Había que elaborar un documento base para enviar a los expertos internacionales y a los expertos nacionales, y había que organizar este taller con los aspectos técnicos, logísticos, de coordinación, y asegurar la asistencia del nivel ejecutivo que nos interesaba. En este caso, nivel de ministros, aquí se llaman subsecretarios, los viceministros, directivos del orden más alto del poder político ejecutivo. Lo hicimos en Guayaquil en mayo del 81. Estuvieron 17 expertos internacionales, eso sí, del más alto nivel. Con Naciones Unidas quedamos en que si no podía venir el primero, venía el segundo de nivel mundial, pero no se aceptaba a un tercer nivel. Como contrapartes estuvieron 21 expertos ecuatorianos y asistieron los miembros del CONADE, que es el Consejo Nacional de Desarrollo del Ecuador. En ellos el vicepresidente, que es el que preside. Estuvieron del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Industrias, Comercio e Integración, Ministerio de Defensa, de Agricultura, Ganadería, y representantes de las universidades y del staff científico ecuatoriano de aquella época. Los resultados de este seminario taller es que me dan los fundamentos para entrar directamente a nivel educativo con el programa de educación ambiental marino costero, que es el que vamos a desarrollar con un poco más de extensión. ¿Por qué? Porque entre las conclusiones y recomendaciones de este seminario constan dos que fueron básicas para el génesis del programa del PEAMCO. En el literal F, que trataba de la formulación, ejecución y control de una política de desarrollo y ordenamiento de la zona costera, en el numeral F, en las recomendaciones, la cuarta, leíamos que una vez establecida una política, es necesario tomar todas las medidas para su desarrollo y ordenación racional. Y esto no puede realizarse sin un conocimiento suficiente del comportamiento de los ecosistemas costeros, de las presiones que ejercerán las actividades actuales y las previstas en el plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya en esa época teníamos problemas, por ejemplo,
con las camaroneras se expandían. Las talas del manglar para expandir camaroneras. Se estaba aumentando el poder, digamos, la oferta turística. Mayor cantidad de cultivos y monocultivos. Se estaban expandiendo las zonas urbanas. Y todo esto en conflicto unas con otras. Por eso había que hacer un programa de desarrollo y ordenamiento de la zona costera ecuatoriana. Y ahí, en el quinto se dice, se señala la necesidad de solicitar al Ministerio de Educación y Cultura la organización de programas de educación sobre el medio ambiente. Estamos en el año 1981. Igualmente es necesario buscar los medios de capacitación del personal para la educación y control del medio ambiente. Se necesita personal preparado a diversos niveles para asesorar y educar. Ojo, que quienes estaban de los ministerios, digamos, de las universidades, eran gente más allegada a lo que era carreras al manejo costero, que no a la educación como tal. Eso me dio luz verde para entrar a lo que inicialmente llamamos educar sobre el mar. Fue, de hecho, digamos, el pistoletazo de salida, que confirmaba lo que yo les había dicho cuando ingresé, que no se puede conseguir el objetivo de crear conciencia marítima si no se incursiona directamente en la educación. Cuando llegué, me encontré con lo siguiente, que se había hecho en el campo educativo. En el 78, el año anterior, habían editado un folleto de 44 páginas, formatos A5, Nuestro Mar es Patrimonio Nacional. En el 80 me corresponde hacer la segunda edición y ahí añado la parte de Galápagos, porque en el primer folleto no habían considerado Galápagos. Y la tercera edición, en el 84, aumenté lo que corresponde a la Antártica, porque en esa época Ecuador ya estaba haciendo todos los trámites para formar parte del Tratado Antártico. Estos folletos, digamos, libretos, se entregaban a los estudiantes después de darles una charla, y ahí terminaba todo. El tema básicamente era hacer concebir al mar como la quinta región de la patria. Ecuador tiene como regiones la costa, la sierra, la Amazonía, Galápagos y el mar como quinta región de la patria. Es una época en que estábamos todavía inmersos en la defensa de las 200 millas, como resultado o como secuela de la guerra del atún que habíamos sostenido, sobre todo contra las flotas norteamericanas. El Ministerio de Educación y Cultura, con el problema del analfabetismo, nos pidieron contribuir al programa de alfabetización, brindándoles lectura fácil con contenidos de calidad nacional. Entonces, la DGIN editó, en este caso igualmente soy el autor de dos folletos: El Poder Marítimo Nacional y la vida marítima del Ecuador. Eso era lo poco con lo cual inicialmente comenzamos a crear conciencia marítima dentro de las escuelas. Esto es juicio mío, que lo puse cuando hice una presentación invitado por UNESCO en La Serena, en Chile. A mi juicio, la realidad educativa con que yo me encontré en los años 70 no respondía al objetivo de la educación. Era una instrucción. Es decir, para muchos educar lo hacían derivar del verbo latino educere, instruir, enseñar, y no del verbo latino educere, que es educar, formar, conducir.
Esta educación estaba desarraigada de la realidad espaciotemporal. Por ejemplo, la educación, los programas en el campo no servían para nada, sino para que los niños que terminaban la primaria saliesen a la ciudad para estudiar la secundaria. La secundaria no servía para nada, sino era para ingresar a la universidad. Por otro lado, no se educaba para el mañana, sino se educaba en el pasado. Es decir, estábamos instruyendo a los desadaptados del mañana. Para mí, mal podemos preparar, en esta época lo digo, para el futuro, cuando el profesor reproduce en el aula la misma estructura social injusta imperante en la sociedad. Era una estructura piramidal, de corte capitalista, competitiva, individualista, favorable solo para unos pocos privilegiados. El sistema vigente premiaba y gratificaba al más inteligente, al que mejor responde, al que más se interesa, al que presenta los mejores trabajos. Es decir, el más y el mejor. Hacia esa dirección iban los estímulos positivos del docente y era lo que aspiraba el educando. Mientras que el reproche, el castigo, las malas notas van hacia los peores, a los que no estudian, a los que no responden, a los que se portan mal, sin preocuparse en buscar las causas de esa conducta. Bueno, me encontré cuando estaba preparando el programa y los planes para el PEAMCO con un documento del Ministerio de Educación, pero antes de esto, una reflexión. O sea, Teilhard de Chardin dice que la humanidad en su evolución hacia un punto omega, que es Cristo, va pasando por etapas sucesivas. Acordémonos de lo que nos decía nuestro querido Lucho Esponda Samaniego, y que actualmente se encontraba indefectiblemente en una etapa hacia la socialización. Entonces, se puede hablar de educar para el futuro cuando, a pesar de que ese futuro se vislumbre en la socialización, educamos para mantener el estatus actual, que no es sino otro que el pasado. Sí, ese es el diagnóstico del sistema educativo del Ministerio de Educación, el 76. Decía que el sistema es rígido y formal. Los maestros tienen cierta capacidad profesional, pero baja cultura general. Aquí vamos a hablar de cuestiones marítimas. Que se impone una auditoría. Hay un estricto sometimiento a los programas, planes y programas existentes. Una preocupación exagerada por las calificaciones y por el aprobar para pasar de año, antes que por el aprendizaje propiamente tal. O sea que la enseñanza es instructiva, el educere que yo les indicaba antes que formativa, el educere. Y con una despreocupación por la vida afectiva del niño. Es decir, que lo que el ministerio había sacado como diagnóstico concordaba con esa percepción que yo había tenido. El uso de textos, material didáctico limitado. La escuela constituye un grupo aparte de la comunidad. Por ejemplo, las enseñanzas de la zona rural eran notoriamente inferior a de la urbana. Y en la escuela de la sierra se tenía un más alto desarrollo que de la zona rural comparada con otras regiones del país. Aquí siempre hemos dicho que la educación en la sierra siempre ha sido superior a la de la costa. Y no es un decir, lamentablemente era y sigue siendo una realidad. Entonces, ¿se imaginan lo que significaba para nosotros ese desafío de crear una educación ambiental marino-costera? Ahí me pregunto, como educador salesiano, el 77 retorné saliendo de la congregación. Estamos en este caso en el año 79.
formado en Chosica, en la Escuela Superior Experimental. O sea, puedo ser indiferente y que me importista y que sigan las cosas como son. Entonces, ¿dónde están los valores recibidos? ¿Qué? La doctrina social de la Iglesia es solo teoría puesta en un papel escrito. Ante una realidad en que la escuela, esa es una escuela de la costa aquí en el Ecuador, está centrada en sí misma, o sea, el educando y el docente, y desvinculada de la realidad, era necesario cambiar en algo ese paradigma y centrarla en la realidad. Entonces, hay que insertar un tercer elemento, que era la comunidad, para formar un triángulo que sea indisoluble. Educando, educador, comunidad, para que la educación responda a las demandas del educando y de la comunidad. Mas no podemos omitir que toda comunidad está inmersa en un ambiente. Entonces, ese elemento, el ambiente, puesto en vigencia conceptual en aquellos años, se decía que estaba presente, pero las más de las veces no era así, porque los profesores estaban más, metidos en que había que cumplir con el currículum que estaba impuesto por el ministerio, a pesar de que el currículo decía que un 30% debería responder a la realidad local. Eso no se daba. Por ejemplo, en Galápagos se enseñaba la fauna, pero la fauna continental del Ecuador. Se enseñaba la fauna del África, pero no se enseñaba nada de la fauna galapagueña. Y eso es una aberración. Entonces, al integrar el entorno a la concepción educativa, dábamos un nuevo giro a la educación. Entonces, la educación ambiental, con el nuevo enfoque educativo, es el elemento que leuda la totalidad del proceso educativo. En modo alguno, es una asignatura per se, una materia más. Y aquí sí, yo he tenido serias discusiones a nivel, sobre todo, internacional, cuando fui invitado por el Ministerio tanto de Educación como el Ministerio de Ambiente de Brasil al 5º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, me encontré con que habían países en donde la educación ambiental era una materia. Y en las universidades había la especialidad dentro de la carrera docente de educación ambiental. Y yo les decía, qué lindo compromiso con el ambiente va a tener un muchacho que fue reprobado y perdió el año porque no aprobó educación ambiental. Entonces, al ser el ambiente marino costero el UBI de la educación, esta pasa a ser una educación ambiental marino costero. Somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Hay una voz que vive en nuestros corazones. Alguien que apague ese micrófono. De podernos ayudar. Alguien que apague el micrófono, por favor. Y su nobleza, un sitio donde se pueda vivir en paz. Bueno, aquí la raza no se viste de colores. Entonces, tomamos el enfoque ambiental de la educación como el medio más idóneo para conseguir crear conciencia marítima, que era mi obligación. Y así dar un aporte, digamos, al cambio de la educación ecuatoriana. En aquellos años, 70-80, en esa década, la UNESCO concibe como fines de educación ambiental conseguir que el educando comprenda la estructura compleja de su entorno, que coadyuve a tomar conciencia sobre la importancia del medio ambiente en los esfuerzos de desarrollo. Tome clara conciencia, y estoy resaltando las palabras como tal,
de la interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno, desarrollando un espíritu de responsabilidad y de solidaridad entre los pueblos, países y regiones. Para la UNESCO, dentro de las propiedades de la educación ambiental, hablamos de una enseñanza fundada sobre la experiencia que en el marco de una colectividad, el UBI, utilizando la totalidad de los recursos humanos, naturales, físicos, de la escuela y el entorno, como un laboratorio educativo. Al mismo tiempo que tiene un enfoque interdisciplinario que une cada tema de estudio o un conjunto de objetivos educativos. Este tema del enfoque interdisciplinario es un tema que ya me venía a mí, digamos, martillando la cabeza desde que era profesor en Huancayo. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, para la UNESCO, la educación ambiental está orientada con un enfoque que apunta a la formación de ciudadanos responsables, motivados, que tengan confianza en sí mismos, reposa en un proceso racional destinado a mejorar la calidad de vida por la acción democrática responsable. Mi responsabilidad era crear conciencia marítima, con lo antes dicho. ¿Qué hacer para crear, difundir y fortalecer esa conciencia a nivel nacional aquí en el Ecuador? Pues a mediano y largo plazo, de forma segura y planificada, partir desde la niñez, mediante la educación. Para mí no había otra cosa. Y a Dios gracias, en la Armada me hicieron caso. ¿En qué forma? Entonces, como respuesta a una realidad nacional, porque Ecuador es país marítimo, ribereño con archipiélago. Miren, del mapa anterior, ¿qué tenemos acá? Las líneas de base según la CONVEMAR con la línea roja. Tenemos después las aguas interiores que están entre la parte continental y las líneas de base, tanto en la parte continental como en la parte insular. El mar territorial de 12 millas, la zona contigua de otras tantas, y en total la zona económica exclusiva de las 200 millas que puestas por Ecuador, Perú y Chile en la Convención de Santiago, se convirtieron después de la CONVEMAR en lo que es la zona económica exclusiva, porque todos los derechos que nosotros pedíamos y exigíamos eran sobre las riquezas, no sobre el agua como tal, sino la riqueza que contenían las aguas superficiales, las aguas, digamos, hasta el fondo marino y las riquezas del fondo marino como tal. Y en el caso de Ecuador, además de lo que es la parte continental y la parte insular, por los estudios en base a la isóbata de 2.500 metros, podemos extender la plataforma continental ecuatoriana en esta parte de lo que corresponde a la cordillera de Carnegie y hacia una parte más, hasta 350 millas, también hacia el oeste en el Pacífico. Con esa potencialidad y esa realidad, ¿cómo vamos a seguir siendo un pueblo que vive de espaldas al mar? Y ahí viene el plan que preparamos para el PEMCO. Estos conceptos definidos en el enfoque ambiental de la educación y el análisis de la misma en el Ecuador forman entonces el marco adecuado para desarrollar una acción de conciencia marítima mediante un programa con ambiciones nacionales a largo plazo de educación ambiental marino-costera. Este programa, desde que lo comencé en el año 1983, a pensar el 84, ya a ponerlo en blanco y negro, duró 30 años. Las entidades involucradas fueron nosotros como DIGEIM,
pertenecientes a la Armada, por lo tanto, Ministerio de Defensa. El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección Nacional de Mejoramiento de la Educación, para lo que significaba capacitar a profesores, y la Dirección General del Medio Ambiente, y la Secretaría de Desarrollo Rural Integral, con el programa dentro, es de la UNESCO, pero funcionaba en el Ministerio de Educación. El año 84, la Dirección General del Medio Ambiente de la UNESCO, que tenía su sede en Caracas, pasa a Quito. Es una coyuntura que yo no me la esperaba en modo alguno. Y ellos, al acercarme a ellos, entonces tuve la asesoría de Miguel Ángel Enríquez, que era el secretario general. Más adelante entrará el Ministerio de Salud Pública con el programa de Educación para la Salud, y tuvimos el apoyo al inicio de la estación Charles Darwin del Parque Nacional Galápagos con la Armada, porque muchos de esos conocimientos marino-costeros yo no los tenía, los iba adquiriendo, pero con ellos pude desarrollarlos mucho más. ¿Cuál fue el objetivo que nos propusimos? Conseguir que la población ecuatoriana, a través de la educación formal y no formal, pueda tomar conciencia de su realidad ambiental y desarrolle habilidades, actitudes y destrezas conducentes a un desarrollo armónico y consecuente con su realidad marino-costera. Específicos: formar recursos humanos, elaboración de material educativo, desarrollo curricular, desarrollo institucional, información y comunicación. En las metas del primer punto, había que establecer y capacitar al equipo interinstitucional que iba a ser responsable del programa. Gente de la DGIN, del Ministerio de Educación y de los otros que señalé momentos atrás. La realización de seminarios y talleres pilotos en Galápagos y después en las provincias costeras. Y en esa época, igual que en el Perú, las escuelas normales formaban profesores para la primaria y las normales superiores para la secundaria. Entonces, se buscó establecer un equipo experimental interdisciplinario en una escuela normal en Quito y en otra escuela normal en Guayaquil, la Rita Lecumberri. En la parte de material educativo, nosotros recibimos de la Universidad del Sur de California y del programa Sea Grant 6 módulos para utilización en las escuelas primarias. Pero ese estaba hecho para responder a la realidad marítima de Estados Unidos, en la costa oeste. Y había que adaptar también el módulo del Programa Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO para la formación inicial de docentes en educación primaria. En la parte de desarrollo curricular, había que analizar el plan educativo vigente para detectar si existían temas afines o que podían ser relacionados con los aspectos marino-costeros, pero también detectar las carencias con respecto a ese ambiente para poder mejorar el currículum. Y también había que hacer lineamientos para este enfoque ambiental en los temas anteriormente señalados. Pero también había que adaptar la parte de desarrollo institucional, horarios lectivos para desarrollar actividades de observación e investigación dentro y fuera del recinto escolar. Había que seleccionar a los profesores docentes, a los docentes que iban a ser responsables de las actividades a partir de los talleres que se iban a dictar. Y había que suscribir acuerdos interinstitucionales que eran necesarios para que se pueda realizar este plan de actividades. No quedaba solamente en lo que vulgarmente se dice agüita de borrajas.
En la parte de información y comunicación, recopilar y analizar las cosas existentes, tanto en el Ecuador con respecto a educación ambiental como fuera del Ecuador. Había que revisar y analizar materiales de educación ambiental existentes en esa época. Y había que difundir estos materiales y documentos educativos, digamos, para poder, digamos, desarrollar las actividades de este plan. El programa de SCANT y de la Universidad del Sur de California eran 6 módulos bajo el título Profundo, Húmedo y Salvaje. Nosotros lo adaptamos como unidades educativas. El océano físico, el mar y la historia, la investigación científica, el océano biológico, mar económico. El sexto no lo hicimos porque en esa época Ecuador lideraba dentro de la CONVEMAR el grupo territorialista que defendía los 200 millas. Les cuento una anécdota. Esto lo presentamos nosotros primero para aprobación del director de Intereses Marítimos y lo mandábamos tanto al INOCAR como a la Estación Científica Charles Darwin para que nos den un feedback, una retroalimentación. El director en esa época, uno de los directores, Bernardo Alfaro, era sobrino nieto del general Eloy Alfaro, que hubo revolución, tomó el poder, es el que expulsó a los salesianos aquí del Ecuador. Y entre las cosas que tuvo él, es que él hizo desaparecer a la Marina ecuatoriana, porque la Marina lo combatió cuando él venía desde Panamá. Pues bien, él, para darles una idea, creo que eran unos 247 oficiales de la Marina cuando él tomó el poder. Cuando él salió del poder, habían 7 oficiales de la Marina. Ninguno formado en la escuela naval, sino que eran marinos mercantes asimilados. Entonces, esa parte de la historia marítima del Ecuador no se conocía. Y con un compañero, Octavio Latorre, historiador, ex jesuita, excelente persona, él venía haciendo este tipo de investigaciones, pusimos en esta segunda unidad, y cuando le presentamos al almirante, que era sobrino nieto de él, ¿de dónde ha sacado eso, licenciado? Digo, almirante, de los informes del general Alfaro al Congreso ecuatoriano, en donde constan estas realidades. No pueden imaginarse la que se armó. Montó en cólera y se fue a Guayaquil. Y al día siguiente de esta situación, en Guayaquil fundó el Instituto de Historia Marítima del Ecuador. Pero para este instituto no invitó en absoluto al principal historiador marítimo, que era justamente Octavio de la Torre. Bueno, seguimos adelante. Entonces, en el 84 hicimos el primer seminario piloto en Galápagos. Fue muy cubierto por la prensa nacional. Aquí podemos ver, por ejemplo, a ver, que no aparece. Aquí tengo señalado. Aquí está Dorothy Pure, Jacqueline Bailey Rojas, que son de la Universidad del Sur de California, Miguel Ángel Enríquez, de la UNESCO, del Ministerio de Educación, Carlos Quirós, mi persona, y por Fundación Natura, Gladys Traves. Fundación Natura tenía el programa EduNat, Educación para la Naturaleza, con fondos de la Embajada Americana, USAID. Eran ellos los únicos
Y nosotros, los que estamos haciendo educación ambiental, ellos ya tenían unos 3 años de antelación y nosotros que comenzamos con la parte marino-costera. Eso era toda la educación ambiental aquí en el Ecuador. Entonces, hicimos los seminarios en Santa Cruz, en Galápagos, en San Cristóbal, en Manta, se hizo también talleres de Esmeraldas, pero como estos módulos, unidades que habíamos adaptado, no tenían todo lo necesario para los profesores, entonces DIGEIN publicó, igualmente fui el autor, este libro, Desarrollo y Poder Marítimo, que tenía el potencial económico de los intereses marítimos. Directamente, pues, esto era para los profesores de secundaria que tengan algo de información y puedan utilizarla dentro, digamos, de su labor docente. Ya, aquí me estoy saltando. Ya. Contenía, digamos, datos sobre el movimiento, pues, sobre los puertos ecuatorianos desde la colonia. Igualmente el histórico de la flota ecuatoriana desde la colonia, los aportes económicos a la economía nacional, una síntesis histórica también de lo que era, digamos, el derecho de mar desde sus inicios, Declaración de Santiago, un poco porque teníamos a la larga que entrar a la Convemar, cuáles eran los principios fundamentales del nuevo derecho del mar, preparando un poco el ambiente, porque ya en esa época, quienes hablábamos, decíamos que no estábamos saliéndonos del espíritu de la Declaración de Santiago, ingresando a la Convemar, ya muchos a nivel político ya se le declaraba traidores a la patria. Para la primaria, publiqué en el 85, Ecuador, el hombre y su mar, lecturas complementarias. Sí, un poco más de material para los maestros primarios, para que puedan ir desarrollando también por parte de ellos unidades educativas más acordes a su propia realidad local. Ahí teníamos temas sobre la historia marítima del Ecuador, sobre literatura del mar, el mar y la música, el mar y la mesa, una serie de recetas que podían hacerlas y practicarlas tanto en la escuela como en su casa, y lo que había que en esa época sobre el mar y la ciencia, sobre todo material que me proporcionó el Instituto Oceanográfico de la Armada. Ojo, esto es el modelo que les hablaba sobre la interdisciplinariedad. Podemos ingresar desde o hacia. Un profesor que está dando ciencias naturales perfectamente puede ingresar al tema ambiental marino costero. Pero con el tema ambiental marino costero también tenemos interrelación con las ciencias sociales, y las ciencias sociales tienen que ver con las ciencias naturales y tiene que ver mucho con el idioma. Y tenemos que ver el ambiente marino costero también en matemáticas, como en el arte, con la ecología. Pero el idioma también es importante para lo que es ecología, para lo que es la matemática. O sea, esta interdisciplinariedad es el poder entrar a cualquier asignatura, desde cualquier asignatura, a cualquier otro tema, sin necesidad de que haya cambio de horarios. El cuadro nos ilustra que el profesor puede estar haciendo girar como planetas alrededor del Sol, en este caso sobre temas marino-costera, o como cometas, uno con respecto al otro, temas básicos que se unen y sobre todo permiten romper el rígido sistema horario. Entonces, gran parte de este programa en cuanto a educación ambiental es reconocer explícitamente la importancia de esta metodología interdisciplinaria.
Y esto me lleva a contarles la experiencia. Con la promoción, Manuel y Pablo se podrán acordar, a mediados del mes de julio del 66, salimos a los colegios porque la promoción que se iba a estudiar teología, se fueron todos a Europa. Y como en Europa comienzan en octubre, las clases tenían ellos que estar mucho antes. Cuando llego a Huancayo, me hago cargo a medio año de matemáticas y física en el segundo y quinto curso. Y me ponen de profesor de biología en el quinto curso, sin saber ni leer ni escribir. A pesar de toda la metodología que nos dio el padre Teófilo Guailupo sobre cómo enseñar matemáticas, los primeros días para mí fueron tortura. Porque me daba cuenta que mis muchachos no comprendían la matemática. O sea, no había la intelección y los conceptos matemáticos porque, como nos enseñaron nosotros, a los 10, 15 días, llegué a entender que el problema no estaba en las matemáticas, sino que el problema estaba en el lenguaje. Lenguaje no es gramática ni es ortografía. El lenguaje es un instrumento transversal, interdisciplinario y fundamental. Si el muchacho no me entiende qué significa triplicar significa multiplicar por 3, o cuadriplicar, multiplicar por 4, si no tiene ese concepto, nunca me va a poder resolver un problema, porque nunca va a multiplicar. Entonces, no era el problema en la matemática, el problema era en el lenguaje. Y cuando tengo una definición matemática, comienzo yo a desestructurarla a través del análisis gramatical, para hacerle comprender al muchacho que existe un sujeto, un verbo, un predicado, que el verbo está uniendo al sujeto y al predicado. Juan y Antonio tienen 45 bolitas. Ahí tengo Juan y Antonio sujeto, tienen, es el igual, y el 45 es el predicado. Pero que existen también, ¿qué cosa? Modificadores. Y ese modificador lo encuentro en el que Juan tiene 25 bolitas más, o 3 bolitas más que. Entonces, ese tener más que, o tener menos que, son conceptos que si no están en la cabeza del muchacho, que si no comprende el lenguaje, que significa más que, menor que, como lenguaje, no como concepto matemático, no va a poder resolver el problema. Y me encuentro con otras dificultades en matemáticas en esa época, matemáticas modernas, acuérdense, empezamos a hablar de conjuntos. Y es toda una abstracción absoluta. Por ejemplo, el concepto de pertenencia. El concepto de pertenencia, que está en las matemáticas modernas, es lenguaje. Y este concepto lo aplico yo a ciencias naturales. Como que, en vez de decirle que la planta tiene raíz, tallo, hojas, flores y frutos, digo que la raíz le pertenece a la planta, forma parte de la planta, que las flores son parte de, o sea, le pertenecen a, y comienza a desarrollar los conceptos como lenguaje, y ahí tuve un resultado completamente diferente a los primeros días. Y los muchachos comenzaron a entender las matemáticas de una manera fluida. Y eso lo llevé después a mi experiencia a los demás colegios y sobre todo después en Breña, cuando enseñaba geometría. Entonces, en estos seminarios talleres, además de este material didáctico que le estamos dando y enseñando, era necesario darles y desarrollar esta metodología de enseñanza, base para comenzar la transversalidad.
Los talleres eran con 15, 20 profesores. Y el primer resultado que tuvimos, sobre todo, bueno, en Galápagos, cada isla es un mundo aparte y es muy pequeño, pero sobre todo en Valdivia, fue que esos 20 profesores capacitados, 18 fue en el caso de Valdivia, se transformaron en multiplicadores para los profesores de su propia escuela. Y después, con el supervisor, se ampliaron a los otros colegios del área geográfica más cercana y a los núcleos escolares. Y sin que nosotros tengamos que incidir en otros planteles, a través de ellos, estamos incidiendo en un mayor número. De Galápagos y de Valdivia en el Guayas, pasamos al sur. Hicimos el taller en Costa Rica, una isla del archipiélago de Jambelí que es frontera con el Perú. Ahí el comité, digamos, provincial se constituyó en Puerto Bolívar y es un comité que ha funcionado de maravillas. En esa época ya entonces nos damos a conocer también a nivel internacional y recibimos las invitaciones y pude participar en un seminario de experiencia de educación sobre el mar en Caracas en el año 84. La UNESCO me invitó a Chile, en donde en La Serena hubo un taller, un seminario regional, América Latina y el Caribe, sobre la inclusión de la difusión ambiental en la formación de docentes. Entonces me pidieron que presente el programa Marino Costero. Cuando yo me retiré de la Armada en el año 86, porque fui de subdirector de educación, subdirector de la Estación Científica Charles Darwin, y a cargo de educación ambiental en el archipiélago, la persona que me sustituyó estuvo presente en el 98 en Panamá en el seminario taller regional sobre educación ambiental en el Pacífico. En ese ínterin estuve también, digamos, después como rector en algunos planteles, pero siempre prestando asesoría, ayudando al PEAMCO para que no se venga abajo. Eso es todo lo que participamos en abril del 2006, allá en Brasil, en Joinville, en el 5º taller. Si mal no me acuerdo, aquí es aquí donde me encuentro yo. Ya, digamos, estos resultados motivan a que el Ministerio de Educación emita un acuerdo ministerial, creando, digamos, planes pilotos en Esmeraldas, en Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, todas las provincias costeras y Galápagos. Y en Quito se crea el Comité Interinstitucional, en donde hay delegados de los ministerios, y presidido por el Ministerio de Educación y Cultura. Cuando comenzamos el trabajo, con Ciencia Marítima éramos mi persona y la secretaria. Cuando comienza a tener éxito estos seminarios, talleres en Galápagos y en la costa, el Ministerio de Educación nombra a un profesor que trabajaba con ellos en el programa de capacitación y perfeccionamiento magisterial, que venga a trabajar conmigo en la Dirección de Intereses Marítimos, y somos dos las personas que comenzamos a llevar adelante este trabajo, sobre todo con lo que son los seminarios en los diferentes lugares de la costa ecuatoriana. Igualmente se crea comités provinciales, con delegados provinciales de los mismos ministerios. Y después tenemos que firmar otros convenios interinstitucionales cuando, por ejemplo, en este caso, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Energías, con la en esa época, Corporación Ecuatoriana de Turismo, que se convirtió en el Ministerio de Turismo, por dar algunos ejemplos. Ahí tienen el momento en que el ministro de... Aquí tenemos ministro de Educación, ministro de Defensa y ministro de Salud, están firmando uno de los convenios.
Ahí esto se va, convenios y adendum a los convenios. El Ministerio de Ambiente se creó en octubre del 96, pero solo en el 99 entra a formar parte del PEAMCO. Y será después una de las causas principales de que desaparezca el programa. Se firmaron convenios también interinstitucionales en las provincias, con alcaldes y cosas por el estilo. Pues bien, todo ese trabajo que estamos viendo no lo podríamos realizar si es que no le dábamos también materiales a los profesores. Y comenzamos una época de gran producción de materiales para docentes y para discentes. Por ejemplo, aquí hay 2 juegos de mesa. Este vamos a explicarles un poquito más adelante. El mar es vida. Aquí tienen corrientes marítimas, tiene principales recursos de especies ictiológicas. Es un recorrido con dados y con barquitos a través del track que normalmente todos los años hace el buque oceanográfico Orión, estudiando el mar ecuatoriano. Y este se llama la mar. Igualmente, digamos, es llegar a descubrir un tesoro, que es el tesoro de conocimiento, con todos los hay aspectos, digamos, físicos, geológicos, oceanográficos, hay, digamos, parte de la historia, ahí tenemos tsunamis, el que cae en tsunamis, pues sale del juego porque desapareció todo. Era para que los niños jugando vayan aprendiendo. Tuvimos e hicimos CDs, vamos a ver, como por ejemplo, aquí tenemos las aventuras de Marvin, algo de esto vamos a verlo. Tenemos algo sobre humedales, materiales sobre aspectos marino-costeros, un diccionario que necesitaban, y ya vamos a irlo viendo un poco más adelante. Cuñas radiales para ser difundidas en las radios locales, en las escuelas y en las radios locales de las provincias costeras y de Galápagos. Se crea la primera serie radial, La vida desde el mar, para ser utilizada en el aula y también a difusión en el público a través de las radios. Pero ¿qué tuvimos? Estos eran, digamos, cada uno de los programas duraba 10, 12, 15 minutos y no fue, en realidad, no fue muy exitosa. Esta la creamos en el año 95. Yo no me encontraba, pero estaba, como digo, estaba prestando también apoyo. Lo hicimos igual que la regata a nuestro mar y lo que vamos a ver, el álbum. En los 3 meses en que me encontraba, que había dejado de ser rector del Liceo del Valle, Liceo Educativo del Valle, y estaba esperando el nombramiento como subdirector de educación del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, esos 3 meses estuve prestando, digamos, sin ningún aspecto oneroso económico para DGIN, estuve 3 meses apoyando este desarrollo. Y ahí, lo que a mí me correspondió básicamente fue la revisión de los guiones para que respondan a lo que se buscaba. Las aventuras de Nando, que es de Nando, ustedes saben que lamentablemente en los grupos de trabajo siempre hay alguien que quiere, digamos, franelear, como decimos aquí, o cepillar al jefe. En esa época había estado como director un admirante de apellido Fernando, y la persona que estaba a cargo como responsable de educación ambiental le puso al personaje Nando por Fernando. Y ese, digamos, un recorrido, unas vacaciones que se va un muchacho a conocer la costa ecuatoriana y tiene sus aventuras conociendo la realidad marítima nacional. Este álbum, El mar es vida, inicialmente, bueno, una serie de cromos. En su primera edición
la parte de los textos sí son míos, es de la realidad, pero he contratado personas para que puedan hacerlo técnicamente. Inicialmente fueron, como ustedes pueden ver, dibujos a mano de cada una de las provincias, y cuando lo lanzamos con el diario El Telégrafo, y a través del diario venían los sobres con los cromos. El carácter didáctico y lúdico con adaptaciones posteriores hicieron de este álbum, igual que de las regatas, un éxito total. Hubo años en que tuvimos que reimprimirlo hasta 3 veces. Ahí pueden ver algo en más grande de lo que era la regata, que ir digamos, recorriendo el mar ecuatoriano, con casilleros rojos, que son penalidades, y con casilleros azules, que son, digamos, premios, que corresponden a las órdenes de comando por cosas negativas y cartas de navegación por cosas positivas. Entonces, en cierta manera son castigos si algo mal hiciste, y incentivos por las cosas buenas que se pudieron hacer. En esa época, que no estuve, también solamente se publicaron 2 obras nuevas. Mi ambiente marino costero, con apoyo de la CPPS, de Comisión Permanente Pacífico Sur, y un manual de aplicación de leyes y reglamentos con el plan de manejo de recursos costeros sobre qué no había que hacer porque las leyes así lo dicen, y cuáles eran las consecuencias de un mal manejo en el campo marino costero. Para los profesores, yo diseñé algunas obras. Uno fue, por ejemplo, Pensamientos para el Desarrollo Marítimo Ecuatoriano, y un glosario ecológico legal marino costero, porque al leer obras y al comenzar a consultar otro tipo de obras, se encontraban con palabras que no conocían. Y para tener un concepto preciso, es que hice este glosario. Hicimos un seminario taller del Pacífico Sudeste sobre educación ambiental. Y aquí está el Ecuador marino costero del siglo XXI, que son las memorias de ese taller. Aquí, educación ambiental marino costero Pacífico Sudeste, perdón, es este como tal. Después de cada uno de los talleres, a los profesores se les dotaba, como pueden ver en esta fotografía, además de los diplomas que se les entregaba, con todos los juegos de materiales didácticos para que puedan utilizarlo en sus aulas y en las capacitaciones que ellos daban después a otros compañeros de su plantel y de los planteles cercanos. En lo que corresponde a la Agenda 21, ustedes lo pueden leer tranquilamente, no tengo por qué detenerme más en este aspecto, pero recordar el 92, en la Cumbre del Río, todo un capítulo estuvo dedicado al mar. Y ahí se habla de ordenación y desarrollo sostenible de las zonas costeras, de las zonas marítimas, la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible y conservación de recursos. Palabras y datos que nosotros veníamos manejando desde el año 81. Así que para nosotros no fue nada difícil el poder alinearnos a estos pensamientos que ya no eran locales, sino universales. Para nosotros era prácticamente habitual desde el año 83, cuando fuimos haciendo la concepción de este programa. En el año 2000, yo me encontraba como vicerrector del Colegio Salesiano Spellman, en Quito. Y un gran amigo y colaborador que llegó a ser comandante general de Marina, el almirante Homero Arellano, se hace cargo de la Dirección de Intereses Marítimos
y del Instituto de Altos Estudios Nacionales, me invitaron a que dictase una conferencia sobre los intereses marítimos y el desarrollo del país. Me faltaban a mí tener algunos datos, sobre todo en el avance de todo lo que era la parte portuaria y la parte, digamos, naviera del Ecuador. Y fui a conversar con los otros asesores. En esa época mi puesto había sido ya no de director de conciencia marítima, sino asesor educativo, asesor técnico educativo. Y al acercarme para saludarles, escuché una voz que decía: busquen a Carlos Bacasela, esté donde esté. Yo me acerco a la oficina de la dirección y le digo: ¿qué, Homero? ¿Me quieres mandar detenido? Dice: Carlos, no sabes cómo te he buscado. Necesito que regreses a trabajar con nosotros. Entonces, en ese periodo que va desde el año 2000 hasta el año 2009, en que ya me retiré completamente, aprovechando también la jubilación, tenemos que el aspecto educativo en las escuelas piloto y, digamos, satélites de la costa ha llegado, digamos, a consolidarse. Y este programa es conocido por algunas autoridades educativas y políticas de la Amazonía ecuatoriana. E insisten y consiguen que se abra el programa a ser programa educativo ambiental marino costero y fluvial. Entonces, el Comité Central aprueba esto y también comenzamos a desarrollar material para el oriente ecuatoriano, bajo las mismas modalidades. Por ejemplo, hicimos un calvo didáctico y se fue aplicando, digamos, la metodología PEAMCO en las provincias del Puyo, Francisco Orellana, Macas, ahí está la sede de las misiones salesianas, el Tena, provincia del Napo. Y como no podemos desligarnos de la comunidad, y mal podemos hablar de un desarrollo en una comunidad, si esa comunidad no tiene salud, a sugerencia del Ministerio de Salud, asumimos el proyecto APA, de atención ambiental, de atención primaria ambiental, que es para trabajar directamente con las comunidades, desarrollando también una metodología propia. Esa metodología nos lleva a que se va a trabajar al principio con la comunidad y crear un comité con la comunidad. Pero esta comunidad tiene que seguir desarrollándose. Y no hay expensas de que desde Quito o desde la capital provincial vayan a estar empujando. Y para eso, con el doctor Yepes, que era el delegado del Ministerio de Salud, hicimos este manual metodológico para el trabajo en atención primaria ambiental, que está, digamos, dedicado o pensado para quienes forman los CAPAS o miembros de los comités de atención primaria ambiental. O sea, los comités provinciales del PEAMCO contactan con diferentes comunidades en su respectiva provincia para aplicar este programa APA. Aquellas comunidades que aceptan, hace que coordinemos con ellas, con los líderes, el Comité de Gestión Provincial y el de Quito, para organizar un primer taller. Este taller se lo hace con la metodología que consta en este manual. Terminado, vamos a ver fotos de parte de esa metodología. Terminado el taller, con los líderes se constituye y se organizan los comités de atención primaria ambiental y salud, CAPAS. Los miembros de los comités de gestión central, nosotros en Quito, y los provinciales, realizamos un segundo taller que es de seguimiento y de apoyo. Pero a la vez, para formar ecoclubes con los estudiantes
de la comunidad y se les va capacitando en talleres ad hoc sobre diferentes tipos de lo que es el manejo ambiental. Y se va haciendo seguimientos periódicos. Quienes más se desarrollan tienen menos seguimiento y los que todavía necesitan empuje un poquito más por parte de los comités provinciales y de vez en cuando el comité nacional. Las comunidades APA, donde hemos aplicado, están en Las Palmas, en Olmedo, Isla Puná, en Palma Real, en Camarones, Tonchihue, playas de Villamil, El Arenal. ¿Qué se requiere? Primero, conocer la realidad. ¿Cuál es el ambiente y la realidad del ambiente de esa comunidad? El taller tiene que ser hecho en un día en que puedan estar todos, o la gran mayoría, porque como son pequeñas poblaciones, mucha gente sale hacia afuera. Y por esta razón, algunos por motivo de trabajo y cosas por el estilo. Y por esa razón, entonces, es que hay que, digamos, coordinar con los líderes comunitarios para que ellos son los que nos dicen cuándo se puede realizar esta actividad. Se comienza el taller, en un momento del taller hay que salir, hacer un recorrido por los poblados y ahí comenzar a detectar los problemas y priorizarlos. La comunidad hace su propio mapa parlante. En dónde vivo, qué es lo que encuentro, qué es lo que veo, qué problema es lo que tengo. Una vez terminado el mapa parlante, este es el de la comunidad de Olmedo, vamos a hacer el diagnóstico ambiental. Principales problemas encontrados: basura, excrementos de animales, terrenos vacíos, mucha gente que se ha ido. Causan estos problemas: arrojan la basura en la calle, hay los aguajes. El aguaje es la más alta marea, o la marea de Sisigia. La falta de mantenimiento causa consecuencias de enfermedades y cosas por el estilo. Una vez que se tiene esto, ellos hacen entonces su pequeño plan ambiental local. ¿Qué van a hacer para que desaparezcan esos problemas, incidiendo en las causas? Si son, digamos, por parte de las personas, no hay dificultad, pero si son cuestiones naturales, nada se puede hacer. Al siguiente taller, esto es con lo que nos encontramos. Una comunidad organizada, pueden ver lo limpio que están las playas, cómo está el agua. Ellos mismos hicieron sus propios basureros. Se comienzan a involucrarse en la solución. No vivir en el problema, sino buscar e involucrarse en la solución. Igualmente en Camarones, en Esmeraldas, conocer la realidad. Es un pueblo pesquero. En las playas va a desembocar un riachuelo. Y en ese riachuelo que encontramos, personas lavando las vísceras de animales que habían sido sacrificados, lavando la ropa, al no tener agua potable, el agua en barriles tapados, lo cual significa que pueden convertirse después en centros de cría de mosquitos, de caso de malaria, dengue, zika y cosas por el estilo. Aquí tenemos el segundo taller, allá mismo en Camarones. Y otro de los lugares donde tuvimos un éxito realmente sorprendente fue en la isla de Palma Real. Así como tuvimos un primer taller al sur, en la isla de Costa Rica, frontera con el Perú, esta isla está frontera con Colombia. Ahí pueden ver algo de los problemas. Esto era en la parte alta, donde no llegaba la marea alta. La gente estaba acostumbrado desde las ventanas botar afuera todos los desperdicios. En la zona baja, junto al mar, pueden ver que la unión entre las son puentes, lo que une
las casas tipo palafitos. Toda esa basura en el agua, cuando venía la marea baja, se lo iba llevando hacia el mar. Y cuando subía la marea, volvía todo basura, como ustedes no pueden imaginarse. Después del primer taller, la escuela toma, digamos, la iniciativa y comienza a hacer, digamos, separación de basura. Y están haciendo la separación de basura en costales, porque no había otra cosa. Y estos costales, algunos de basura orgánica y otros de basura que pues, se podía reciclar, posteriormente serán llevados a Esmeraldas en los botes cuando salía la gente a hacer sus compras, llevándose la basura de su isla a depositarlas en los centros municipales. Y las basuras orgánicas van después a emplearlos en lo que sea compostaje por un lado y hacer zanjas sanitarias, no rellenos, sino zanjas sanitarias para ir depositando ahí la basura. Y el resultado es de que vemos. Ahí tenemos alta marea, el agua ha vuelto a cubrir el pueblo y no se ve ningún tipo de basura. O sea que la educación ambiental marino-costera en las escuelas y este programa de atención primaria ambiental con la comunidad nos dieron este tipo de resultados. En las peñas, miren cómo está la comunidad. Seguimos haciendo otro tipo de, digamos, de material didáctico para los maestros. Ecuador se adhiere a la Convención de los Humedales, entonces preparamos un libro, Los humedales y sus secretos, que es una guía didáctica para docentes. Pero a la vez, en los liceos navales existentes, en Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar, ponen como materia obligatoria en el pensum, porque eran también experimentales, dentro del currículo, la materia de educación de conciencia marítima. Entonces, con los profesores y los directivos, determinamos el pensum para cada uno de los 10 años. Y produjimos 10 textos de conciencia marítima que son secuenciales para cada uno de ellos. Y fuera de esto, para los estudiantes, fuera, digamos, de los liceos navales, produjimos los libros azules. Dentro de las series radiales, para ser difundida en los radios, esta vez con mayor criterio, ya bajo mi responsabilidad, creamos la serie Las aventuras de Marvin, que lo vamos a ver al finalizar, que son capítulos de 2 minutos, para que se lleven a cabo en el aula, en los radios, la Nacional del Ecuador, en los radios, digamos, locales, y también conseguimos hacer convenios con algunas empresas de transporte. ¿Por qué? Porque cuando uno va por la carretera, pasar a un bus de pasajeros no es fácil. Entonces, pusimos gigantografías en la parte de atrás, todas relacionadas con el mar. Eso obligaba a quien está atrás del bus, quiera o no quiera, ver y al menos recibir un mensaje. Y dentro del bus, como los viajes son normalmente de 4, 5, 6 horas, los conductores ponían películas para distraer a los pasajeros. Entonces, antes de las películas, ponían algunos de estos capítulos de Las aventuras de Marvin. Marvin fue un concurso que hicimos para darle al muñequito, porque es una ya estaban bien un estudiante del Liceo Naval de Quito que estaba estudiando diseño.
Y el nombre Marvin significa mar, vida, naturaleza. Ahí tienen ustedes solamente, digamos, para ver los CDs que contienen esas aventuras, que ya no son solamente para la radio, sino que también lo decimos para la televisión, contratando a una productora con la cual trabajamos por bastantes años. A ver, vamos a ver si puedo reproducir algo desde el escritorio. Carlos, ayúdame. Voy a poner fin de la presentación. Vamos a un ratito, vamos a ver cómo hago para salir de acá. Donde dice, donde está tu nombre arriba, Carlos Bacasela. Mira opciones. A ver, tengo arriba ocultar video miniatura, mostrar video pequeño de hablante activo. No. No sé qué sea eso. Está arriba en verde en tu pantalla, dice, usted está viendo la pantalla de Carlos Bacasela. Mira Sí. opciones, que está al ladito en negro. Solo lo debería reducir. O sea, a la derecha arriba, el signo menos, dale al signo menos y va a reducir. Ya. Dale al signo menos. Ya le di. Arriba. ¿Arriba le diste? No. No, arriba, veo. arriba. Uno de X que es salida, otro que es... Veamos comparades. Abrir. Desde la diapositiva. Ya. A ver, los libros azules es una colección de 4 textos. Cada unidad contiene contenidos marino-costeros, tiene cuentos y leyendas, tiene ejercicios lúdicos, tiene también recetas y evaluación, tanto hecho por el profesor como por parte de autoevaluación, a 3 niveles. A ver quiénes alcanzan el nivel elemental, el básico o el avanzado. Por ejemplo, para cuarto de educación básica, Nuestro mar y sus maravillas. La primera unidad es Nuestro mar. Ahí damos material sobre el ecosistema marino, el ciclo del agua, características del lago del mar. En la unidad 2, el agua es vida, contaminación en el ambiente, contaminación del agua, el agua y la salud, la vida en el agua, algas marinas, el manglar, algo de lo que significa la parte de, digamos, de Ecuador y su mar. No, mi hijita querida. Comercio marítimo, marina mercante, accidentes geográficos. Algunas de estas cosas estaban en los programas, pero aquí le vamos conjuntando ya como resultado de años de experiencia para que el estudiante tenga en sus manos un material mucho más elaborado. En quinto le llamamos protectores del mar. Igualmente pueden ver ustedes ese tipo de unidades, la vida en el mar, la estructura de los ecosistemas, la zona costera, algo de historia marítima. Me van a disculpar por así decirlo. Me encontré que dentro de historia marítima, perdón, dentro de la historia en el Ecuador, en algunos años, estudiamos a los incas. Los incas, aquí en el Ecuador, estuvieron presentes no más de 45, 50 años en la zona sur. Y en la zona norte no estuvieron ni siquiera menos de 30 años. Entonces, al hablar de todo lo que significa explayarse tanto en los aspectos, digamos, de la presencia incaica en el Ecuador, que tampoco estuvieron en la parte marítima, y no se estudiaba nada de lo que es la parte de historia propia del Ecuador, como son las culturas costeras. Las Vegas, que es una de las más antiguas de toda América, Valdivia, Chorrera, Machalías. Pues, ahí en estos libros vamos colocando ya este tipo de material para que tanto el profesor, por un lado, se vaya buscando y capacitando más, como los estudiantes vayan encontrando esta realidad ambiental marino-costera.
animales marinos, guardianes del mar. Ahí estudiamos la litosfera, espacios marítimos. Ya para esta época ya éramos parte de la Convención del Mar. Y el maravilloso mundo marino, para quinto curso, un poco más completo y más, digamos, más voluminoso el libro. A modelo de esto que le decía, que con esta metodología, es que el Ministerio de Educación tomó bajo su responsabilidad hacer los libros verdes para la Amazonía. Entre el material didáctico, este sí voy a poderles pasar, hicimos una colección de cuentos del mar, Mi barco y yo. Van a ver. ¿Dónde está? No es reproducir desde el escritorio. ¿Dónde te fuiste? De nuevo. Acá. Volvimos al problema. Y lo mejor se está quedando de lado. ¿Dónde está reproducir? Esta bendita. Eso de ser analfabestia en, en estos temas. Vamos a ver. Última diapositiva. Ya, vámonos aquí a ver si aquí. Ya. Esta vez sí creo que va a poder salir. Ejecutar. Pregunta, ¿están viendo? No. No. Entonces, Solo sale la pantalla de la presentación. lamentablemente no me sale. A ver. Una de las cosas. Carlos, una pregunta. Carlos. Habla. No, Carlos Salazar, quiero hablar un momento con Carlos. Ya, dime, Carlos. A ver, tocayo. Mira, estos dos videos que tengo, ¿cómo puedo hacer para mandárselos a ustedes? Ya, hagamos una cosa. Yo mañana entro a tu computadora, ¿correcto? Como la vez pasada. Ya. Y voy a ver cómo tienes esos videos y lo hacemos como bajamos ese día, los videos de la reunión. Ya. Y se lo pasamos por WhatsApp o se lo pasamos por correo. A ver, son videos interactivos que los tengo en CDs, así Ya. como los produjimos para poder entregar a los profesores. Lo pones en la casetera del CD. Bueno, primero yo entro a tu computadora, ¿correcto? Ya. Martín Web. Ok. Y tú lo pones en la casetera, lo abrimos y hago una copia hacia mi computadora y de ahí yo se los mando a todos a través del WhatsApp o a través del WhatsApp se lo puedo enviar a todos.
Porque ahí, por ejemplo, en este de los cuentos, digamos, es interactivo y tú entras y puedes entrar a los cuentos. El cuento lo tienes para leer y también narrado. Correcto. Hay 12 cuentos. Después tenemos canciones, tenemos poesías. Entonces, todo esto está en ese tipo de CD que quería hacerles llegar para que puedan ver algo de este material que se pudo producir. Lo que pasa es cuando tú tienes un archivo, ¿no? En la cual están, se arma una serie de archivos como videos, texto, audio, y en uno solo lo coge el ejecutor, el Excel, el ejecutor que tú tienes. Pero si no lo tienes a la mano, o sea, esos archivos adicionales no se puede reproducir. Por eso te digo, mañana ya lo hacemos. Gracias, Carlos. Entonces, queda esa deuda para con ustedes. Ya. Y ahora, para finalizar, lamentablemente, ustedes saben que a niveles políticos siempre hay, cuando van cambiando los gobiernos y van cambiando las autoridades, se producen celos. El éxito que tuvo este programa, conjuntamente Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, llevó a que entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente comenzase a producirse roces, no entre quienes conformaban el comité, sino autoridades superiores, sobre quién tiene que ser el responsable nacional de la educación ambiental. Por la parte de educación, el Ministerio de Educación decía somos nosotros. Y por la parte de ambiente, querían el Ministerio de Ambiente. Esto se produce, digamos, una decisión a nivel superior que lleva a que en el año, a los 30 años exactamente, se quede dentro de lo que es el PEAMCO solamente la Dirección de Intereses Marítimos, un poco con el Ministerio de Salud. Los presupuestos que cada ministerio tenía por convenio que tener el presupuesto nacional para el PEAMCO, se retiran los ministerios, va bajando el financiamiento y todo esto lleva a que después, ya en el año 2014, desaparezca el programa. Es una lástima, pero así fue. Esto es lo que les quería contar y vuelvo a repetir, hay muchas cosas de estas que yo sí creo y veo, sobre todo estaba pensando en Alberto, con la preocupación que tiene sobre el Valle del Urín, que hay cosas de esto que se pueden aplicar. Y si son aplicables, en buena hora, ahí está compartido para que ustedes lo puedan utilizar. Eso es todo. Preguntas y gracias.